Buenas, mi nombre es Ángel Miguel Encarnación, mi matrícula es 1155790, estudio en la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA, y esa es mi presentación para la clase de estructura de datos, profesor Saúl Esteves. Muy bien, empecemos. Pilas. ¿Qué son las pilas? Una pila es un método de estructuración de datos usando la forma LIFO, First in, First out, que significa último en entrar, primero en salir. Esta permite recuperar y almacenar datos. Definición. Una estructura de datos es una estructura de datos lineal donde los elementos pueden ser añadidos o removidos solo por un extremo. Ejemplo: pila de platos, pila de discos, pila de llamadas a funciones, pila de recursión, pila de resultados parciales, de fórmulas aritméticas, entre muchas otras cosas más. Aquí tenemos un diagrama de cómo funcionan las pilas, que básicamente es la pila. Es una lista que está ordenada que permite almacenar, recuperar otros datos. Esta se utiliza en sistemas de informática tanto como en software en general. O sea, que las pilas son utilizadas mucho en el mundo de la informática y la programación, que eso así permite facilitar los recursos y evitar el sobrecargo en la memoria. Las colas. Una cola es una estructura de datos caracterizada por ser una secuencia de elementos en la que la operación de insertar un push se realiza por un extremo y la operación de extracción pop por el otro. Eso quiere decir que se inserta de un lado y se extrae por el otro lado, al contrario de las pilas, que en las pilas se inserta por un lado y se extrae por ese mismo lado. También se llama estructura FIFO, del inglés First for All, debido a que el primer elemento en entrar será también el primero en salir. Las colas se utilizan en sistemas informáticos, transportes, operaciones de investigación, entre muchos otros, donde los objetos, personas o eventos son tomados como datos que se almacenan y guardan mediante las colas su posterior procesamiento. Este tipo de estructura de datos abstracta se implementa en lenguajes orientados a objetos mediante clases en forma de listas enlazadas. Es decir, que básicamente imaginemos una fila de personas, por ejemplo cuando vamos a pagar la reinscripción en la universidad, que la primera persona en llegar, esa primera persona en llegar también tiene que ser la primera persona en salir. Así básicamente es como trabajan las colas. Una cola también es una estructura de datos caracterizada por ser una secuencia de elementos en la que la operación de insertar un punch se realiza por un extremo y la extracción POTS por el otro extremo, debido a que el primer elemento en entrar también es el primero en salir, como ya había explicado antes. Aquí tenemos un ejemplo de cómo trabajan las pilas, que aquí vemos que se inserta por arriba y se extrae por abajo. Ya vamos a hacer más o menos lo que es una introducción a lo que vamos a estar explicando. Una de las características de los arreglos es que los datos pueden ser insertados o actualizados en cualquier posición y en cualquier momento. Solamente hay que tener el número de fila donde está el arreglo para poder actualizar o insertar en ese vector o matriz. Sin embargo, dependiendo de las necesidades, en
ocasiones necesitamos que cumplan con ciertas restricciones para controlar el acceso de los datos, o bien para realizar determinados procesos en los cuales será necesario tener un orden. Definiciones y representaciones. Uno de los conceptos que más se emplean en las estructuras de datos lineales en la elaboración de programas son las filas. Estas son aplicadas en cuanto a las restricciones sobre el acceso a los datos del arreglo, ya sea para insertar o eliminar elementos, actualizando el contenido de los registros. Iniciemos por definir el término fundamental de una pila como una lista de elementos en la cual se puede insertar e eliminar datos por solo uno de los extremos. Las filas son estructuras utilizadas muy a menudo como herramientas de programación de tipo LIFO, ya que permiten el acceso de solo un elemento a la vez. El último elemento insertado, la mayoría de los procesadores utilizan arquitectura basada en pila. Eso más o menos trabaja como los arreglos unidimensionales, que esos tipos de arreglos son los arreglos que se trabajan por fila, de solo una fila, que no se trabaja fila y columna. Esos arreglos solamente trabajan por fila y hay que ir insertando los datos secuencialmente. Las filas se considera un grupo ordenado de elementos, teniendo en cuenta que el orden de los mismos depende del tiempo que lleven dentro de la estructura. Las filas son empleadas en el desarrollo de sistemas informáticos y software en general, como ya había explicado antes. Por ejemplo, el sistema de soporte en tiempo de compilación y ejecución de Pascal utiliza una pila para llevar la cuenta de los parámetros de procedimientos y funciones variables locales, globales y dinámicas. Aquí tenemos lo que son las posiciones prefijas. La expresión o notación prefija nos indica que el operador va antes que los operandos. Sus características principales son: los operadores conservan el mismo orden que la notación infija equivalente. No requiere de paréntesis para iniciar el orden que precedencia de operadores, ya que él es una operación. Se evalúa de izquierda a derecha hasta que encontremos el primer operador, seguido inmediatamente de un par de operandos. Se evalúa la expresión binaria y el resultado se cambia como un nuevo operando. Se repite hasta que nos quede un solo resultado. Aquí vemos ahora la expresión o notación infija. Esta es la forma más común que utilizamos para escribir expresiones matemáticas. Estas notaciones se refieren a que el operador está entre los operandos. La notación infija puede estar completamente parentizada o puede basarse en un esquema de precedencia de operadores, así como el uso de paréntesis para invalidar los arreglos al expresar el orden de evaluación de una expresión. Aquí tenemos un ejemplo de cómo trabajan las notaciones infija. Aquí vemos que el operador va de primero, luego van los operandos. Aquí tenemos la notación infija. Como su nombre lo indica, se refiere a que el operador ocupa la posición después de los operandos. Sus características principales son: el orden de los operandos se conserva igual que la expresión infija equivalente, no utiliza paréntesis ya que no es una operación ambigua. La operación postfija no es exactamente lo inverso a la operación prefija equivalente.
Aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo trabajan todas las notaciones. Aquí vemos la prefija, la infija y la sufija. Y esto aquí son los ejemplos de cómo ellos se organizan. Inserción y remoción de datos a una consola simple y circular. Podemos representar el uso de las colas de dos formas, como arreglos, que estos son los unidimensionales y los bidimensionales, o también llamados vectores o matrices, y como listas ordenadas. Al igual que las pilas, trataremos las colas como arreglos, en donde debemos definir el tamaño de la cola y dos apuntadores, uno para acceder al primer elemento de la lista y el otro para que guarde el último. Problemas. Para solucionar el problema de desperdicio de memoria, se implementaron las colas circulares, en las cuales existe un apuntador desde el último elemento al primero de la cola. Así, al momento de no haber más posiciones al final de la cola, se reasignan a los elementos vacíos de la cola. Esto fue implementado para así optimizar y garantizar el rendimiento de la memoria, ya que si estamos trabajando con un vector o matriz en forma de cola, y se nos queda un espacio en blanco, ese espacio va a estar guardado ahí en la memoria y no nos va a servir de nada. O sea, vamos a tener ese espacio ahí de más. Entonces, con este tipo de cola, nosotros podemos rellenar los espacios vacíos para que no nos quede ningún espacio blanco y para así no tener una recarga en el sistema. Bueno, esto ha sido todo, mi presentación. Espero que les haya gustado y me despido.